Muy buenas noches, bienvenidos. Una noche más estamos aquí, comenzando este Legislando. Un Legislando que durante estos días ha venido mostrando el trabajo en equipo y el desarrollo de todos los ediles electos a través de las ordenanzas sancionadas. Hoy estamos aquí en esta Plaza General San Martín, una plaza testigo de distintos actos patrios, conmemorativos y celebraciones. Una plaza que va hacia adelante con todo lo que es la modernización, un gobierno que mantiene los espacios públicos dignos para que cada familia de vecina pueda compartirla. Haciendo un poco de historia, nos ubicamos en una de las gestiones de la doctora Elma Scatolini, la primer mujer intendenta de General Dehesa. Ella, durante su mandato, decide embellecer esta Plaza General San Martín, ubicando distintas luces de color verde en árboles significativos que hacen historia también en nuestra ciudad. Estamos a punto, bajo esta maravillosa noche, de comenzar un nuevo Legislando. A todos ustedes nuevamente, bienvenidos. ¿Me acompañan? Estábamos charlando antes de arrancar esta entrevista de los tiempos que estamos viviendo y cómo debemos sobrellevarlo, ¿no? Leandro, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, este es tu espacio, este es el lugar de quienes nos legislan y cada lunes en las sesiones ordinarias llevan adelante en equipo, con disenso, con consenso, el futuro de una ciudad. Así que gracias por recibirme aquí en este espacio también tuyo. Te agradezco muchísimo, como te digo, y agradecido a todos los concejales y al pueblo en general que nos permite este espacio nuevo y esta instancia de diálogo, en este caso con vos, Gustavo. Perfecto. Este Legislando ha llegado a la televisión de General Dehesa para que las familias, el ciudadano, conozca el trabajo de ustedes, porque todos los lunes, cada 15 días, se reúnen y ahora viste que está la modalidad de transmitir en vivo. Sí. Y se transmite en vivo el trabajo del momento. Sí. Pero también es bueno que el ciudadano conozca quién es el concejal, cómo llegó, qué lo trajo, qué pasiones lo mueven. Que nos cuentes un poco de tu historia. Bien, mira, si tengo que hacer un poco de historia, me tengo que remontar a mi infancia. Aquellos años donde ya desde muy chico mi papá nos llevaba a los comités que no tenían un lugar todavía fijo porque la UCR nos había podido comprar un terreno hasta que en el año 88 finalmente pudimos hacer nuestra casa radical ahí en la esquina de las calles López y Planes y Santa Fe. Santa Fe. En esa esquina, con el trabajo, digamos, de muchos correligionarios, se logró finalmente levantar la casita. A partir de ese momento, digamos, ya la Unión Cívica Radical, ya han pasado 32 años, se ha establecido con su casa definitiva. Y como te decía, ese ir de la mano con mi viejo, con mi hermano, a reuniones, a estar pendiente del resultado de las elecciones, a escuchar historias en casa también. En General Dehesa han habido muchos radicales de renombre. El primer candidato a intendente es un tío abuelo mío, Luis Vilia, que está justamente ahí. En los libros. Qué maravillosos esos libros, con tanta historia pura nuestra, ¿no? Sí. En aquella primera elección de 1938 compite contra el candidato del Partido Conservador, que era don Pepe Frauté. Salen 129 a 92. Imagínate, en ese momento votaban únicamente los varones. Claro. O sea que da más o menos unos 225 y General Dehesa en el 38 tiene que haber tenido unos 800, 900 habitantes. ¿Pensás que fue el primer gobierno municipal? Fue el primer gobierno municipal y después reelecto por la gran
por la gran cantidad de obras y el trabajo y la gestión que había hecho don Pepe Fraute, que fue impresionante. Mira, hago un paréntesis, casualmente, en el año 42, en el mes de febrero, leyendo el libro, a mí me encanta en todas estas charlas tener, obviamente, y es lo lógico, tener un poco la historia ahí fresca. Sí, sí. En el 42, en febrero, compran el terreno para lo que fue el modelo, pero regional, de Matadero. Sí. Y en agosto de ese mismo año, el 15 de agosto, el 16, algo así, se inaugura. Sí, sí, sí. O sea que ahí están las obras que vos nombrás de don Pepe. Era un hombre de empeño, de empuje, si tenía que viajar a Buenos Aires, era querido por todos, propios y ajenos. Y la historia cuenta que él caminaba mucho, no tenía vehículo. No, era muy humilde don Pepe Fraute. Entonces, de aquel entonces, digamos que había dos partidos únicamente, el peronismo todavía no existía, la Unión Cívica Radical ya estaba disputando lugares preponderantes en el pueblo y eran competencias, digamos, sanas. Cuentan ahí en la historia que la noche anterior a la elección, la primera elección, porque hasta ese momento éramos comuna, claro. Los paisanos en las pulperías y los boliches hacían apuestas para ver quién iba a ganar al día siguiente. O sea que no se respetaba la veda, no. El boca de urna. Sí, un boca de urna. Mirá, qué bárbaro. Y bueno, crecimos en una familia así muy radical de parte de mis padres y de mi madre, muy peronista. El poroto era peronista. Era muy... mi peluquero. Tu peluquero. Tu abuelo era mi peluquero, aprovecho a decirlo. Mi padre me llevaba, me dejaba sentadito en esa silla alta y le decía, poroto, rebájale. Y él fue mi peluquero. Sí, no. Él, bueno, muy amante de la doctrina peronista, muy convencido de todo eso. Y bueno, al lado tenía el doctor Herrera, que también era del partido, así que estaba siempre firme. Pero bueno, mi papá, cuando conoció a mi mamá, en ese momento trabajaba en la aceitera, así que se dio la situación en que, por un lado, mi mamá tenía que votar, en ese caso, elegir entre tres: al novio, que era radical, al padre, que era peronista, y ella trabajando en el lugar donde en aquel momento era la UCD o el Partido Conservador. Exacto. Entonces, medio que estaba en ese tiro y afloje, que creo que se decidió por el radicalismo, por una cuestión de que quería mucho a mi papá. Claro. Entonces, en esa familia crecimos, donde la política estuvo siempre presente. Siempre, y se discutía, como te digo, nombrando a gente que había hecho cosas por DESA y por el partido a nivel provincial y nacional, como Sabatini, Irigoyen, Alem, Ilía. Y bueno, todos esos fueron... Y ahí nace lo tuyo, ¿no? Y en la adolescencia es como que sentiste una cuestión más marcada en querer participar socialmente. No, vos sabés que, digamos, el bichito de participar en política surge a través de una invitación de Sergio Tagliero, en el año 2011, para integrar la lista de la Unión Cívica Radical. Fui como segundo candidato a tribuno de cuentas suplente. Digamos que hasta ese momento sí participaba de la política, pero digamos muy de lejos. Así que, bueno, ese llamamiento de Sergio me hizo involucrar mucho más y conocer realidades que a veces desconoces. Está muy bueno involucrarse porque, como te digo, empezás a darte cuenta de un montón de cosas. No puedes ser ajeno a la política, porque la política te decide el precio de la leche, el precio del combustible, el valor de la hora de un jornalero. Mueve una sociedad. Y hasta ese entonces, ¿qué visión tenías de un concejal, por ejemplo? Mira, la visión de un concejal, como te digo, era la que me contaba mi viejo, la que por ahí escuchabas a Albaldo Ribeto hablar de lo que hacía un concejal. Por ejemplo, Sergio Tagliero en el 87, cuando se presenta en aquel momento, sale tercera Unión Cívica Radical y él asume como concejal. Bueno, sí. Eso, digamos que yo tenía en ese momento 10 años, soy clase 77, y por lo que me comentaba mi papá, digamos, fue una gesta, igual que la del 83, donde los tres partidos, digamos, estuvieron separados por muy poca cantidad de votos. Cuando gana
el Nolo y sale el segundo Froute y tercero el señor Grosso, el doctor. Domingo. Esa fue una elección muy reñida, pero ya en el 87 es como que ya tenía 10 años y empezamos a tomar conciencia de la importancia de los representantes del pueblo. ¿Y cómo utilizar esta bendición que se llama democracia? Sí, es realmente, yo nací en el 77, como te digo, era ya la época donde estaban los militares, y cuando empecé a tomar conciencia muchos años después de la importancia de poder decidir, poder moverte sin que te controlen, el valor de la libertad, los valores mismos de la república. Uno cuando es chico no dimensiona todo esto, y cuando sos grande y cuando estás viviendo el momento que a todos nos toca vivir, donde por ahí uno siente el encierro ahora. Siente el encierro y quisiera sentirse más libre. Exacto. Y saltar, digamos, algunas leyes y decirle que no al gobierno, que vaya por este lado, que flexibilice. Pero yo creo que hoy por hoy es muy difícil la gestión y el mandato que se le ha otorgado a todos nuestros intendentes, gobernadores y el presidente. Yo sé que la están pasando mal muchos de ellos, porque es una presión de ambos lados, tanto del sector que quiere producir como de aquellos que tenés que salvar, porque son los más vulnerables ante esta pandemia. Te hablo de salvar sanitariamente. Estás mencionando a lo que sería el Ejecutivo. Si nos ubicamos en el Legislativo, ¿qué es tu rol ahora? Sí. Actualmente ya una persona formada, ya involucrada, ciudadano de esta generaleza, ¿cómo vivís tu rol como concejal? Mira, te hago también un poco de historia. Durante lo que fue el 2014, nosotros entramos de lleno al comité junto con un grupo de gente, y ya la idea, como esa segunda elección después del 2011, donde no presentamos candidatos, la idea eso fue en el 2015, ya para el 2019 era que la Unión Cívica Radical volviera a tener presencia en el Consejo Deliberante y aspirar a cargos también en el Tribunal de Cuentas. Sabíamos que iba a ser muy difícil para ahora, en el 2019, obtener lo que es la intendencia. Pero bueno, como te digo, siempre nos tocó luchar desde lugares de inferioridad, pero no por eso lo tomamos como algo imposible. Claro. Nuestra función es siempre marcar lo que creemos que está mal para corregirlo y acompañar sin ningún tipo de miramientos ni objeciones en lo que creemos que hay que acompañar. Por eso te digo que es muy difícil a veces para un intendente en esta situación o un gobernador tomar decisiones y ver que del otro lado hay una máquina de impedir, como por ahí está pasando a nivel nacional, donde habría que tener un poquito más de acompañamiento independientemente de nuestro pensamiento ideológico, que yo, en mi caso como radical, estoy en las antípodas de lo que está haciendo en muchos casos Fernández, pero no admito, por ejemplo, ese tipo de marchas o convocatorias en este momento donde la pandemia está en el pico. Claro, que estás como provocando a la pandemia, entonces ni lo hubiese hecho a la inversa. O sea. Leandro, está a la vista que el virus existe. Sí, no, eso es... Ya dejó de ser un pensamiento, un mito, y no sé, existe. Existe, y por eso... Siempre existió, pero a veces el humano... lo minimiza. O somos limitados en a veces querer pensar un poquito más. Claro. Pero bueno, como contábamos antes fuera de cámara, me parece que las experiencias de gente conocida que la está pasando mal a veces nos hace tomar conciencia, y a partir de ahí cuidarnos mucho más y cuidar a los que queremos, que son gente a veces de edad o alguna otra que tiene alguna enfermedad preexistente. Leandro, y bueno, volviendo a tu pregunta, nuestra función es esa. Bien, sí. Aportar desde un proyecto de ordenanza, desde un pedido de informe, desde una declaración, acompañar a lo que pida el intendente. En el caso, suponte, de lo que es la flexibilización, nosotros del primer momento, flexibilización de actividades con el tema de la pandemia. Acompañamos a gente aquí al consejo para que expusiera su situación, porque había actividades que la estaban pasando muy mal y algunas otras al día de la fecha la están pasando mal. Entonces el intendente tiene que saber que nosotros estamos con él hasta el final, porque igualmente, es difícil conciliar el aspecto sanitario con el económico. Igualmente General Dehesa, viste que es muy amplia, muy abierta, ¿no? Y
y es consecuente con lo que le Sí, pasa al sí, sí, ciudadano. sí, sí, sí. Entonces, bueno, en ese sentido, como te digo, tenemos el teléfono abierto y damos nuestro número a toda la gente como para que nos llame, nos cuente su problemática y lo acompañemos aquí al consejo, o si no, hablar en nombre de ellos, no tenemos ningún problema. Leandro, seguramente hay ordenanzas que por ahí son más simples, igualmente hay que tratarlas, ordenanzas que por ahí tienen un grado más de complejidad, y hay ordenanzas que marcan un antes y un después en una ciudad, ¿no? Sí. Aquí en Dehesa sucede igual. Sí, sí, sí. Yo creo que en ese sentido siempre hay que ir al espíritu de la ley. Y a veces no tanto quedarse enredado en palabras. Por eso yo te nombré a intendentes como don Pepe Fraute, que era de armas tomar y de decisión firme de ir para adelante. Y también uno de los grandes hacedores de General Dehesa es el Nolo Gastaldi, bueno, Ñoño, quien puede dudarlo, Roberto, y nuestro último intendente radical, si bien por una alianza, el señor Reinaldo Licio. Por eso todos ellos fueron, digamos, visionarios, y son, porque Roberto y cada intendente en su gestión ha marcado un camino, cada cual con una impronta distinta, porque está aquel que lo ve más como una cuestión más de dirigirla empresarialmente, otros socialmente. Pero siempre con continuidad. Exactamente. Aquí no se destruye lo que está hecho, que es lo que falta a veces a nivel provincial o nacional. Y tenemos la dicha de que hemos tenido como vecinos nuestra primer intendenta. Claro. Eso también marca, ¿no? Para la época en ese entonces de tener la intendenta, también nos marcó una diferencia, porque eran las primeras mujeres que llegaban a los cargos altos. Sí. Bueno, también somos precursores en todo eso. Exacto. Y como te digo, General Dehesa en ese sentido es de continuar lo que se viene haciendo bien, con todas las discusiones, como vos verás aquí en la mesa, porque traemos a esta banca lo que nosotros somos también como personas, nuestras convicciones, nuestros ideales, que los vamos a defender porque también es una muestra de que respondemos al mandato popular, y sería muy feo engañar intelectualmente o deshonestamente con promesas durante la campaña y sentarte aquí y actuar totalmente distinto a lo que prometiste.